Pues buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Milton Gabriel Hernández García. Él realizó estudios de filosofía en la UNAM, es etnólogo por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro y doctor en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, autor de varios trabajos también, como todos los investigadores que hemos invitado. Por ejemplo, historia contemporánea del movimiento indígena en la Sierra Norte de Puebla. Profesor investigador titular C del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tlaxcala. Es integrante del comité editorial del suplemento La Jornada del Campo y sus líneas de investigación principales son antropología ambiental, antropología y ruralidades, campesinado, comunidades pesqueras, entre otros. Entonces, pues le vamos a dar la palabra al doctor Milton Gabriel para que nos vaya comentando de qué se tratan sus líneas, qué es lo que hace, lo que investiga concretamente, y a lo mejor que nos pudiera compartir también algunos de sus hallazgos en la investigación. Pues adelante, Milton, y bienvenido. ¿Qué tal, Karina? Pues muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho este espacio para poder compartir un poco de lo que realizamos. Y bueno, sí, efectivamente, pues a lo largo de mi vida, mi trayectoria como investigador, pues me he interesado en varias temáticas, me he interesado en varias regiones del país, o he tenido la fortuna, la suerte de trabajar en varias partes del país, y pues haciendo trabajo de campo, haciendo trabajo antropológico, que es, digamos, mi formación original, pero también pues vinculado a todas las temáticas que tienen que ver con los procesos de desarrollo rural, que eso tiene que ver con mis estudios de posgrado. Y bueno, yo creo que actualmente estoy adscrito al Centro INA Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, que es un centro que ya tiene pues 40 años que se fundó en el Estado de Tlaxcala, donde hay diferentes disciplinas, hay colegas de diferentes disciplinas, principalmente arqueólogos y arqueólogas. Pues el patrimonio arqueológico del Estado de Tlaxcala es muy vasto, es muy impresionante, a pesar de que es el estado más pequeño del país. Pues tiene importantes zonas arqueológicas, algunas abiertas al público y otras no abiertas al público. Y bueno, desde hace ya 5 años he estado ahí realizando mis labores como investigador de este centro, y principalmente interesado en lo que tiene que ver con el tema del patrimonio biocultural en el estado de Tlaxcala. Me he interesado mucho sobre todo en el tema del maíz, la agroecología. Como sabemos, el estado de Tlaxcala pues es uno de los epicentros, pues podría decir yo incluso latinoamericanos, del movimiento agroecológico. Sobre todo es muy emblemático el caso del movimiento que surgió en el municipio de Españita, con el grupo campesino Vicente Guerrero, quienes tienen ya más de 30 años trabajando en la recuperación de suelos, trabajan muy fuerte también en la defensa, la conservación, la protección de los maíces nativos, y también pues han hecho una incidencia muy importante en lo que se refiere a cómo desde el ámbito legislativo también se puede defender el maíz. Ellos fueron los promotores de una iniciativa de ley que finalmente se aprobó para la defensa de los maíces nativos, sobre todo frente al riesgo y la amenaza de los transgénicos, que durante muchos años ha estado latente. Y bueno, el Grupo Vicente Guerrero ha sido parte de este esfuerzo. Y también me ha interesado mucho, en el caso de Tlaxcala, bueno, hay un río muy importante, que lleva el mismo nombre de otro río que ustedes tienen en Oaxaca, que es el río Atoyac. Y el río Atoyac en Tlaxcala y Puebla, digamos en la parte donde se juntan los estados de Puebla y Tlaxcala, cerca de San Martín Texmelucan, pues hay un río, lo que se conoce como la cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan, donde pues ha habido desde hace ya más de 40 años un proceso muy preocupante de deterioro, diría yo, incluso de devastación socioambiental, que pues ha generado múltiples
problemáticas de salud a la población, sobre todo porque son zonas industriales que descargan al río sus aguas no tratadas. Y bueno, me ha interesado también en ese tema. Antes de estar en el centro de Tlaxcala, estuve yo trabajando sobre todo mucho en el norte del país, desde el año 2004. Tuve la fortuna de trabajar en comunidades pesqueras del estado de Sonora. En aquel entonces trabajaba yo en una organización de la sociedad civil que es GEA, Grupo de Estudios Ambientales, una organización que tiene ya muchos años. Fue una de las primeras organizaciones de la sociedad civil que empezaron a plantear la agenda ambiental y las problemáticas socioambientales, digamos, desde este ámbito de la sociedad civil organizada. Posteriormente tuve la posibilidad de colaborar también en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, específicamente en el área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California, que tiene su oficina en Guaymas, y estuve ahí también trabajando con comunidades pesqueras, y posteriormente pues tuve la posibilidad de realizar tanto mis estudios de maestría como de doctorado vinculados al tema de la pesca. A mí me interesó mucho este tema de la pesca, sobre todo porque cuando uno piensa en desarrollo rural, casi siempre uno piensa en campesinos, piensa uno en comunidades agrarias, en el ejido, pero muchas veces la pesca y los pescadores suelen quedar fuera de este tipo de estudios, de investigaciones, y pues se nos olvida muchas veces se nos olvida que las comunidades pesqueras también son parte del ámbito rural, que son parte de un sector de la población que, al igual que los campesinos, durante todo el periodo neoliberal, pues estuvieron prácticamente olvidados por las políticas públicas, por el Estado, abandonados a su suerte, subsistiendo y sobreviviendo en condiciones muy precarias. Y pues era básicamente lo que a mí me interesó en su momento. Pues tiene ya desde el 2004 que he estado trabajando con comunidades pesqueras, principalmente del sur de Sonora, en una región que se conoce como la Bahía del Tóbari, perteneciente al municipio de Benito Juárez. Está muy cerca de entre los municipios de Cajeme y Echojoa, allá en el estado de Sonora, donde son principalmente pescadores pertenecientes al pueblo mayo o al pueblo yoreme, como se le conoce, que es un pueblo originario del noroeste del país, que ha tenido históricamente como una de sus vocaciones productivas la pesca ribereña. Pues es lo que ahorita, hasta el momento, te podría comentar. A lo mejor podría profundizar un poco más, si tú quieres, o lo que tú me digas, en el tema de la pesca, que creo que es un tema que se conoce poco en estos ámbitos. Sí, de hecho, sobre eso te iba a preguntar, que nos pudieras comentar, en principio, pues para pensar que quienes nos ven seguramente no tienen como toda la información en principio, de la diversidad de pesca que estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo, supongo, hablar de estos pescadores de Sonora, de quienes estás hablando, que la pesca del sur de México o del Caribe, ¿no? En todos estos lugares, pues hay pesca. Entonces, que nos pudieras como comentar esto, si tienes referencia al respecto, y después particularmente, ¿cuáles serían las características y digamos como los hallazgos más importantes que tú encontraste respecto a estos pescadores de Sonora? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, me gustaría empezar diciendo que México es uno de los países en el mundo que tienen más extensión de litoral. Nosotros tenemos poquito más de 11,000 kilómetros de litoral. Tenemos salida a 2 océanos, y de hecho nuestra frontera marítima es mucho más extensa que nuestra frontera terrestre con Estados Unidos y con Centroamérica. Una muy buena parte de la población del país está asentada en zonas costeras, y bueno, pues esto hace, o digamos se traduce en esta impresionante diversidad que constituye a la pesca en México, como bien mencionas. Por un lado, evidentemente la pesca ribereña, que se desarrolla en las regiones litorales del país, pero también en aguas interiores se ha desarrollado históricamente la pesca en ríos, lagos, lagunas, incluso en presas. Y sí, efectivamente, no es lo mismo hablar
de una comunidad pesquera en el estado de Sonora, que está, digamos, entre el desierto y el mar, y que tiene, digamos, unas condiciones ecológicas muy específicas, a hablar de la pesca en el Golfo de México, o en la región Caribe, o en el sur del Pacífico, como podría ser incluso en Oaxaca, o en Guerrero, o incluso en Chiapas. Y sí, efectivamente, bueno, algo que pasa muchas veces de largo, es el hecho de que pues muchísimos son los pueblos originarios, pueblos indígenas, que históricamente han desarrollado la pesca. Bueno, evidentemente los totonacos en el Golfo, los mayas en la zona del Caribe, y bueno, también comunidades afrodescendientes, pero en el noroeste del país, principalmente el pueblo Seri o Comcac, que se ubica en la costa central del estado de Sonora, pues es un pueblo que prácticamente toda su vida transcurre entre el mar y el desierto, y el mar es para ellos, digamos, pues no es todo, ¿no? Es referente histórico, simbólico, cultural, y también es un factor digamos, de subsistencia fundamental para el pueblo Comcac. Todo el pueblo Comcac se dedica a la pesca en mayor o en menor medida. Claro, algunos combinan sus actividades con otras, como la artesanía, etcétera, pero principalmente están enfocados en la pesca. De igual forma, el pueblo yaqui también, no todo el pueblo yaqui, pero sobre todo los que están más pegados hacia el litoral, desarrollan también una actividad pesquera histórica, y por supuesto el pueblo mayo o el pueblo yoreme, que se ubica también en el sur del estado de Sonora y en el norte del estado de Sinaloa. Y bueno, para los pescadores yoreme o los pescadores mayo, que digamos, están asentados en el litoral, en la zona sur del estado de Sonora y en el norte de Sinaloa, pues la actividad pesquera es una actividad fundamental, es una actividad que aprenden desde pequeños, es una actividad en la que participan no solamente hombres. Muchas veces también se piensa que la actividad pesquera es exclusiva de los hombres, o está muy asociada a ser una actividad practicada solo por hombres, y te podría mencionar que bueno, a mí me tocó conocer a muchas mujeres pescadoras que participan tanto en las actividades específicamente de captura, como también en actividades post-pesca, como pueden ser, por ejemplo, el desviscerado de los pescados, o por ejemplo el descarnado de la jaiba, o la administración de las cooperativas, o incluso también la venta, la comercialización de estos productos. Entonces, hombres y mujeres están vinculados a la pesca, incluso, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, o incluso con el pueblo Cucapá, mucho más al norte ya en la frontera con Estados Unidos, hay cooperativas de mujeres pescadoras, o cooperativas que están dirigidas por mujeres, ¿no? Entonces, sí, la participación de las mujeres es muy importante, y esta actividad la desarrollan tanto niños, adolescentes, la desarrollan incluso personas ya de edades avanzadas. Y pues es muy sorprendente ver, por ejemplo, cómo para el pueblo mayo, el pueblo yoreme, que es con el pueblo que yo he tenido más la posibilidad de trabajar, pues la actividad pesquera es una actividad que incluso está, vamos a decirlo así, protegida por sus deidades, por quienes para ellos son estos entidades, vamos a decir así, extrahumanas, a las cuales ellos se encomiendan para cuando salen a pescar. Por ejemplo, en el caso de los Mayo Yoreme, ellos cuando salen a la captura, ellos le piden permiso para salir a pescar, y le piden, digamos, la bendición de una buena pesca a Bawe Yola, que es una deidad que ellos traducen como la abuelita del mar, que es una entidad espiritual a la cual se le pide permiso para salir a capturar. Y los mayo, por ejemplo, tienen una relación muy especial con algunas especies marinas, como por ejemplo la tonina, que es una especie que surca, digamos, las aguas del Golfo de California, y que para los pescadores mayo es un protector, es una entidad que los protege. Si ellos, por ejemplo, se llega a volcar su embarcación en el mar, regularmente se dice que estas especies ayudan a los pescadores a salir a tierra, ¿no? Entonces, digamos que la vinculación cultural, espiritual que tienen con el mar es muy profunda, y por ejemplo,
en la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los Pescadores. Ahí participan tanto pescadores indígenas como pescadores no indígenas, pero ahí, a diferencia de una procesión que nosotros podemos ver en la parte de continental, pues que a lo mejor llevan la imagen digamos, de un pueblo a otro, o que, digamos, caminan en las calles con la imagen. Aquí más bien la peregrinación, la procesión, perdón, se hace en las embarcaciones. Salen todas las embarcaciones de pescadores en sus pangas, van llevando la imagen en una panga, y llevan a la imagen de la Virgen del Carmen hasta una isla, que en este caso es la isla Huehulay. Se le hacen rezos, se le hacen cantos, se le baila. Entonces, bueno, es una actividad pues, que tiene sus paralelismos con otro tipo de procesiones, pero que tiene también muchas diferencias en cómo se desarrolla, ¿no? Y bueno, pues los pescadores son muy, digamos, dados a comentar entre ellos, pues, digamos, el grado de riesgo que implica la actividad pesquera. Cuando uno platica con los pescadores sobre su actividad, es muy común que ellos te digan que, pues bueno, ellos salen a pescar, salen a trabajar, pero nunca saben si van a regresar, nunca saben si un mal tiempo, si una tormenta, si alguna falla en el motor, no les va a permitir regresar y en ese sentido, entre los pescadores hay una gran solidaridad. Cuando un pescador se pierde en el mar, cuando no ha regresado y sus familias empiezan a estar preocupados, pues salen las brigadas de pescadores a hacer búsquedas por todos lados hasta que logran encontrarlo. En ese sentido, son, digamos, frente a una situación de riesgo, se expresa mucho una solidaridad muy fuerte entre ellos, ¿no? Y evidentemente es una actividad pues que nosotros podemos imaginar como una actividad pues idílica o bucólica o casi romántica, pero es una actividad que sí tiene, aparte de que tiene fuertes riesgos, también es una actividad que, al igual que la actividad de los campesinos, pues está muy desvalorada por la sociedad, por el mercado. Es muy triste ver cómo pues no solamente los pescadores han estado abandonados por parte de las políticas del Estado, incluso han muchas veces tenido que enfrentar este tipo de políticas que los han intentado despojar de sus espacios de captura o de las zonas donde ellos viven, en las zonas del mar, porque bueno, evidentemente pues son zonas que también son objeto de interés y de deseo pues para el desarrollo turístico empresarial, ¿no? Y entonces ha habido muchas comunidades pesqueras que han sido desplazadas o desalojadas por los desarrollos turísticos. Y por supuesto también, digamos, las condiciones en las que ellos enfrentan el mercado, pues son condiciones muy adversas, muy desventajosas. Regularmente reciben pagos muy bajos por las capturas que ellos hacen, muchas veces que apenas les dan para sobrevivir. Como decía un amigo pescador del pueblo Comcac, allá en Sonora, decía hace poco que pareciera ser que para ser pescador hay que ser rico, porque si tú quieres salir a pescar, requieres una inversión de por lo menos cerca de 200,000 pesos. Una embarcación de fibra de vidrio para salir a pescar te cuesta alrededor de 70, 80,000 pesos. El motor te cuesta más o menos lo mismo, unos 50, 60,000 pesos. Y las redes o chinchorros te cuestan otros 40 o 50,000 pesos. O sea, arriba de los 200,000 pesos para poder desarrollar una actividad que básicamente es de sobrevivencia, es una actividad que pues les da a ellos para la autosubsistencia de sus familias, y los excedentes les permite comercializarlos, pero muchas veces incluso pues saliendo tablas, como se dice, ¿no? Es decir, a veces sin obtener muchas ganancias porque por los bajos precios, los intermediarios, así como hay una cantidad de intermediarios y coyotes en el mercado campesino, también lo hay en la pesca. Hay quienes desgraciadamente se aprovechan de que pues cuando un pescador va a marea y regresa con su captura, pues regularmente no cuenta con la infraestructura para enfriar lo que ha capturado, entonces se ve obligado a venderlo lo más rápido que pueda. Mientras más rápido lo vendas mejor, porque si no, pues se te echa a perder tu captura, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues ellos se ven obligados a venderle a veces pues no al mejor postor, sino al que en ese momento les ofrece comprarle su producción o su captura, pero en precios muy desfavorables.
Te quería interrumpir porque también tú manejas esta temática de antropología ambiental. Sí. Entonces, en términos ambientales, ¿cómo viven esto los pescadores? Porque pues se sabe de pues las contaminaciones, las temporadas de veda que existen en la pesca. Entonces, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cuáles son los retos que están ahorita todavía teniendo, no? Sí, pues sobre eso también las problemáticas son muy diversas, muy, vamos a decir así, muy específicas de cada región. Y bueno, lo que yo te podría comentar es que, por ejemplo, para el caso del sur de Sonora, particularmente y de manera muy específica en esta región en la que he podido y tenido la fortuna de trabajar en otras comunidades pesqueras, por ejemplo, con los ERIs también en el mismo estado de Sonora, o en algunas comunidades yaquis, pero creo que la problemática ambiental que enfrentan los pescadores mayo y oreme del sur de Sonora es muchísimo más grave, muchísimo más delicada que la que se vive en otras partes del propio estado de Sonora y de otras partes del país. En el caso, por ejemplo, y es un caso realmente poco conocido, el caso de la bahía del Tobari es una bahía que está, digamos, a la misma altura en la parte continental de lo que es el distrito de riego del Valle del Yaqui, que es una zona, como sabemos, pues muy productiva en términos de la producción agroindustrial. Se produce maíz, se produce cártamo, se produce algodón, se producen hortalizas. Y efectivamente es una zona que, digamos, contribuye mucho a la producción agroalimentaria del país. Pero, pues como muchos sabemos, y ahorita que está, de hecho, el debate tan fuerte sobre el tema de los agrotóxicos, los pesticidas, incluso el glifosato, pues es una región que es constantemente sometida a una fuerte presión ambiental por la cantidad de agroquímicos que se utilizan en estos cultivos. Desgraciadamente, las aguas residuales de estos cultivos, a los que se les ponen pues toda esta cantidad de agroquímicos, pues van a parar al mar, ¿no? Van a parar a la bahía. Hay una cantidad impresionante de drenes que son canales, que llevan las aguas residuales de todos estos campos que hay en el Valle del Yaqui hacia la parte costera. Y entonces, pues lo que hay, de entrada lo que hay es un fenómeno de una profunda inundación, digamos, de esta zona pesquera, con estas descargas. También se está dando un proceso de sedimentación, se están acumulando desde hace muchos años, desde hace varias décadas, una gran cantidad de sedimentos que provienen de la parte continental. Todo el suelo que se pierde, pues se va acumulando en la parte del mar. Y entonces lo que se ha presentado en esta zona es una contaminación terrible de la zona costera, de la zona de captura, que principalmente está teniendo, bueno, evidentemente tiene una afectación directa sobre las poblaciones de especies marinas, que han disminuido muchísimo. Se han encontrado en los estudios que se han hecho por parte de varios centros de investigación, pues se han encontrado la presencia pues, de glifosato, de DDT incluso, que ya se ha dejado de usar, y de otros muchos agroquímicos pues ahora sí que en los organismos vivos que se capturan ahí desde la pesca. Y también esto ha tenido un impacto muy fuerte, es una zona de muchos esteros, y como sabemos en los esteros pues hay manglar, y los manglares pues son los criaderos naturales de especies como el camarón, por ejemplo, y uno cuando va a estas zonas te das cuenta de cómo la gran, digamos, cantidad de los manglares que están en esa zona, pues están ya en un muy mal estado, están secos, están prácticamente ya muertos. Entonces, evidentemente hay una problemática ambiental muy fuerte que no ha sido atendida desde hace décadas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Evidentemente esto también tiene un fuerte impacto en la salud de la población. Y bueno, de hecho, en las temporadas en las que yo he podido trabajar ahí, bueno, en alguna temporada incluso tuve la posibilidad de vivir varios años en una de estas comunidades. Son tres comunidades principalmente las que están en esta bahía, que es Paredón Colorado, Paredoncito y Sube y Baja. Hay una comunidad que se llama así, Sube y Baja o Aceitunitas. Uno puede ver incluso, de repente estás ahí
pues caminando en las calles de estas comunidades y de repente ves pasar las avionetas que están fumigando. Algo parecido a los pueblos fumigados de Argentina, que tanto se ha denunciado en los medios de comunicación. Y pues lo único que haces es meterte a una casa y tratar de cubrirte de que no te caiga la fumigada, ¿no? Entonces, si son condiciones muy adversas en ese sentido, se ha denunciado desde hace muchos años y pues hasta el momento no se ha logrado resolver, atender esta problemática ambiental. Y bueno, evidentemente también hay otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, los pescadores constantemente están teniendo fricciones con quienes desarrollan otro tipo de actividad pesquera que no es la propia de los pequeños pescadores artesanales o ribereños, que es la pesca de altura. Las grandes embarcaciones, atuneras o sardineras o camaroneras, que pues andan también en esta parte del país, en el Golfo de California, y que con sus redes de arrastre, pues no solamente capturan la especie que ellos pretenden capturar, como puede ser la sardina, el camarón, sino que en sus redes pues se van una gran cantidad de especies de fauna marina de acompañamiento, como pueden ser delfines, como pueden ser tortugas, y evidentemente esto también tiene un fuerte impacto en estos ecosistemas. Y bueno, también los pescadores ribereños constantemente denuncian que los pescadores de la pesca de altura o las grandes embarcaciones pues no respetan las zonas, digamos, que ellos tienen asignados para poder capturar, se acercan mucho a la parte de la zona ribereña y pues evidentemente esto impacta también en las posibilidades de captura de los pescadores ribereños. Entonces, pues sí, están, digamos, se enfrentan a una gran cantidad de problemáticas, a una gran cantidad de situaciones. También hay otra problemática fuerte que tiene que ver con el tema de la acuacultura industrial o la acuacultura a gran escala. Realmente los pescadores ribereños no están en contra de la acuacultura, de hecho ellos en muchos casos también desarrollan pequeños proyectos acuícolas a baja escala. El problema que ellos se ven es que la acuacultura, digamos, de gran escala, pues está también generando fuertes presiones ambientales, sobre todo porque son actividades que se desarrollan también en la costa. Se utiliza el agua del mar para inundar las granjas en donde se hace crecer el camarón. A estos camarones que crecen en una situación de mucho estrés y que constantemente se están enfermando y que, a los cuales se les tiene que estar poniendo una gran cantidad de antibióticos, estas aguas residuales que se utilizan para hacer crecer los camarones de estanque o camarón de granja, como se le conoce, cuando el camarón ya ha crecido lo suficiente y se saca para comercializar, estas aguas residuales también son devueltas al mar. Entonces, pues ahora sí que se saca del mar agua limpia para criar estos camarones y se le devuelve agua contaminada. Entonces, pues esto evidentemente también está generando una fuerte presión en estas zonas donde hay este tipo de acuacultura y lo que han pedido los pescadores ribereños no es tanto que se quite o se desaparezca la actividad acuícola, sino que se haya pues regulaciones ambientales que les permitan o que les obliguen a estos, digamos, emprendimientos industriales, pues no descargar estas aguas contaminadas de regreso en el mar, ¿no? Entonces, bueno, las problemáticas son muchísimas, son muy variadas, pero evidentemente, pues bueno, a pesar de eso, los pescadores y las pescadoras subsisten, resisten, siguen desarrollando sus actividades, siguen sobreviviendo de la pesca, pero pues como ellos dicen, no sabemos hasta cuándo el mar nos siga dando lo mínimo para sobrevivir. Híjole, nos has expuesto una cantidad de aristas de la temática y problemáticas, ¿no? Y dime, bueno, si nos pudieras contar sobre las formas de organización, cuándo empezaron a organizarse o desde siempre han tenido cooperativas, este, mm, cuál es su forma de trabajar o trabajan de manera independiente, individual, quiero decir, y cada quien sale y pesca y hace como puede, o cómo ellos van teniendo también un control entre ellos mismos, que seguramente los hay por lo que estás comentando ahora. Entonces, como que nos pudieras compartir un poco eso, ¿no? En esas temáticas de organización y si les ha interesado en algún momento en particular desde esta perspectiva que tú decías de que no hay una política pública que esté tratando de
incorporarlos como parte de una actividad productiva que es importante, aún en pequeñas escalas. Si les ha interesado intervenir o plantear sus propuestas o demandas de esta naturaleza en tanto a la regulación ambiental, en tanto a esta pesca de altura que dices, que ahí sería conveniente también aclarar si son empresas nacionales o internacionales, cómo es que se otorgan los permisos en esas partes, para esa pesca a gran escala, ¿no? Entonces, como todas estas aristas, digamos, que tú nos pudieras ir compartiendo. Claro, con mucho gusto. Bueno, sobre el tema de cómo se organizan los pescadores, es también un tema muy, muy complejo y muy interesante, porque hay una gran diversidad de formas de organización de las comunidades pesqueras. Digamos, evidentemente esto, pues a nivel escala nacional es evidente, ¿no? Eso es muy impresionante, esta diversidad, y a esta escala en la cual ahora yo le estoy compartiendo, que es esta escala regional o local, también incluso ahí es interesante ver la diversidad de formas de organización. Regularmente se asocia la actividad pesquera con el cooperativismo, con las cooperativas, ¿no? Y efectivamente las cooperativas pesqueras, pues digamos, son digamos, una forma de organización productiva, económica, social de los propios pescadores en muchas partes del país, incluso en esta región en la que ahorita les estoy compartiendo. Las cooperativas iniciaron en el ámbito pesquero en la época de Cárdenas. De hecho, en el caso, por ejemplo, de la Bahía del Tóbaro, que ahora les hablo, pues la primera cooperativa surgió en 1938. Digamos, fue una política que inició el general Cárdenas para pues darle una certeza legal a los pescadores, ¿no? Para darles, digamos, una posibilidad de tener una figura legal que les permitiera acceder a créditos, a financiamiento, a embarcaciones, artes de pesca, motores, etcétera, ¿no? Y durante mucho tiempo las cooperativas, digamos que no eran, vamos a decirlo así, parte, digamos, de la organización tradicional de las comunidades pesqueras, pues las comunidades pesqueras adoptaron la figura de la cooperativa como una forma de organización. Y como muchas instituciones, pues con el paso del tiempo, no todas, evidentemente, pero muchas de estas instituciones, pues también se fueron corrompiendo o fueron teniendo cierto tipo de problemáticas, sobre todo cuando pues empezaron a ser, vamos a decirlo así, objeto de, pues de una manipulación política también por parte, así como pasó también con los campesinos, que se generó un corporativismo rural, digamos, propio del viejo régimen. Lo mismo pasó también con con las cooperativas, ¿no? Empezaron a surgir no solamente cooperativas, sino federaciones de cooperativas y después confederaciones de federaciones de cooperativas y así sucesivamente. Pero evidentemente, pues bueno, hay que mencionar que también el neoliberalismo y las políticas neoliberales golpearon mucho también a a las comunidades pesqueras y a las organizaciones pesqueras. Sobre todo porque pues el apoyo que durante mucho tiempo habían recibido las cooperativas, pues prácticamente empezó a desaparecer. Los pescadores tienen muy claro que fue a partir de Salinas cuando la pesca se vino abajo, ¿no? Cuando la pesca empezó a entrar en una profunda crisis, y eso los pescadores de más edad te lo comparten y prácticamente todos tienen clarísimo que es a partir de este sexenio cuando se empieza a dar esta crisis en la actividad pesquera. Y bueno, eso ha generado que en muchas comunidades las cooperativas grandes, las cooperativas que agrupan a cientos incluso de pescadores y pescadoras, pues se hayan fragmentado en pequeños grupos o en pequeñas cooperativas que empezaron a disputarse entre ellas pues los pocos y los escasos recursos que llegaban por parte del Estado. Entonces, sí, esto ha generado una desorganización en algunos casos, aunque en algunos casos no necesariamente es así, porque en algunos casos las cooperativas han seguido funcionando de una manera ejemplar contra viento y marea, contra las políticas, digamos, de corte neoliberal. Pero, por ejemplo, los ERIs, ellos lo dicen constantemente, pues nosotros, la forma de organización por cooperativa a nosotros no nos funciona. Sí hay una cooperativa en el pueblo serio Comcac, pero realmente ellos trabajan más bien como
vamos a decirlo así, grupos familiares, ¿no? Es decir, se organizan por familia y de manera familiar capturan y comercializan su producción. Entonces, digamos, una de las figuras pues es la cooperativa, otra de las figuras es el trabajo familiar, otra de las figuras más comunes también es la figura del trabajo del pescador libre. El pescador libre es un pescador que trabaja por su propia cuenta, que tiene su propia embarcación, su propio motor, su propia red, y captura de manera libre e independiente, a veces con permiso, a veces sin permiso para captura, y muchas veces comercializando con una cooperativa o comercializando de manera libre, pues al mejor postor en el mercado. Y también hay otros personajes que se les conocen en el mundo de la pesca como los permisionarios. Los permisionarios, vamos a decirlo así, son pues personas que tienen por diferentes circunstancias varios permisos de captura, y esos permisos de captura los ponen a trabajar, digamos, como si tuvieras una flotilla de taxis y tienes los permisos para los taxis y le das a alguien a trabajar tu taxi, ¿no? Algo similar, ¿no? Entonces tienes una gran cantidad de permisos y estos permisos los pones a trabajar empleando de manera particular a pescadores que, digamos, son tus asalariados, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas de trabajo, digamos, hay otros grupos que no son propiamente las cooperativas, pero que fueron, es lo que se conoció en su momento, que tuvo un gran auge, como las sociedades de solidaridad social, que también forjaron grupos de pescadores. Y yo creo que hoy día hay importantes esfuerzos nacionales de organización de los pescadores, como la CONMECOP o la CONACOP, que son confederaciones de cooperativas pesqueras que aglutinan a cooperativas y a federaciones de cooperativas, pues prácticamente de todo el país, y que le han dado a los pescadores un mayor nivel de interlocución con el propio Estado. Y sí, efectivamente, creo que hay, digamos, un gran abandono histórico hacia los pescadores. De hecho, un pescador me decía alguna vez que de entre los olvidados, que eran los campesinos y los pescadores, ellos se consideraban a sí mismos como todavía mucho más olvidados que los propios campesinos, ¿no? Porque me decía él, cuando hay una helada o cuando hay una pérdida de las cosechas por algún fenómeno natural, pues muchas veces los campesinos tienen algún fondo de apoyo para enfrentar este tipo de situaciones, los cafetaleros o los agroindustriales. Cuando nosotros tenemos una mala temporada de pesca, nadie se acuerda de nosotros, ¿no? Solamente nosotros sabemos que pues tenemos que batallar con esa circunstancia, ¿no? Y bueno, creo que en la actual administración hay que reconocerlo, es algo que yo he estado documentando y que también los propios pescadores reconocen, ha empezado a haber, digamos, cambios importantes. Hay un programa que se conoce actualmente como Bien Pesca, que está implementando la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, la CONAPESCA, que sin duda alguna está generando un cambio de paradigma importante en el apoyo a los pescadores. Sobre todo porque anteriormente los apoyos, los pocos apoyos que llegaban a los pescadores, eran entregados a las organizaciones o a las cooperativas, y muchas veces estos apoyos pues ya no llegaban directo al pescador, digamos directamente al productor o a quien realmente está trabajando en las capturas, ¿no? Ahora lo que se hizo fue, bajo esta política de la administración actual, que ha consistido en que ya no haya más intermediarios entre los programas de gobierno, los subsidios y los beneficiarios. Lo mismo ha estado ocurriendo con la pesca. Este programa de Bien Pesca les está entregando apoyos directos a los pescadores. Por primera vez se están considerando en el padrón de apoyos a las mujeres pescadoras que a lo mejor no necesariamente están en una actividad de pesca en el mar, pero que sí realizan actividades relacionadas con la pesca, como por ejemplo el desviscerado y la limpia de los pescados, o por ejemplo ahí en la comunidad en la que yo he trabajado, en la Bahía del Tobarí, pues todas las mujeres prácticamente se dedican al descarnado de jaiba y a cocer la jaiba que los pescadores capturan. Anteriormente, pues estas mujeres no eran consideradas como pescadoras, eran más bien pues trabajadoras a las que se les pagaba un jornal.
Ahora estas mujeres también están siendo apoyadas por este programa de Bien Pesca, a la par que los pescadores, ¿no? Tan importante, reconociendo la importancia de su trabajo, que así como la pesca, también es fundamental en la actividad del desviscerado. Entonces, ahora, por ejemplo, en este tiempo de contingencia sanitaria y todo el tema de la pandemia, en donde pues prácticamente se cerraron los mercados, no tuvieron la posibilidad muchas comunidades pesqueras de vender sus productos, sobre todo por ahí de lo que fue marzo, abril, pues los compradores de pescado pues no llegaron a las comunidades pesqueras a comprar, y pues lo que me decían varios pescadores en Sonora es, pues fue gracias a estos apoyos de Bien Pesca que logramos sobrevivir. Se les está dando un apoyo de 7,200 pesos aproximadamente a cada pescador, y pues muchos pescadores, yo diría que la gran mayoría de los pescadores amortiguaron los primeros meses de la crisis gracias a este programa, que fue muy oportuno que llegara en estos momentos, ¿no? Tengo entendido que ya hay una cobertura de cerca del 90% a nivel nacional de los pescadores a través de este programa. Evidentemente hay gente que no fue empadronada todavía para ser apoyada por Bien Pesca para este año, y es una de las cosas que todavía tiene que ajustar el programa, pero los pescadores, y estos son testimonios que he escuchado y recogido con todos mis contactos en estas zonas, están muy agradecidos con cómo está funcionando actualmente el programa de Bien Pesca, reconocen la importancia del programa, claro, también reconocen cosas que hay que corregir, pero básicamente sí están empezando a ver una suerte de viraje. Claro, no se reduce la política pesquera a subsidios, no se reduce a este tipo de apoyos, y tiene que ver mucho más con eso y con otro tipo de dimensiones, y evidentemente hay todavía temas pendientes, agendas pendientes en el ámbito de la pesca, por ejemplo, el tema de los refugios pesqueros, el tema de la legislación pesquera a nivel nacional que tiene que ser actualizada, el tema de contar con un padrón nacional pesquero confiable que durante, pues prácticamente nunca se ha construido un padrón, ni siquiera se sabe con certeza cuántos pescadores hay en el país. Hay diferentes conteos, ¿no? La CONAPESCA en la administración anterior identificaba a 350,000 pescadores ribereños en todo el país, pero esos son los pescadores que tienen permiso. Hay una gran cantidad de pescadores que no tienen permiso y que trabajan de manera, pues vamos a decir, legal, pero no porque ellos quieran ser ilegales, sino porque han solicitado los permisos y les han sido negados estos permisos para la captura. Entonces, pues han seguido trabajando en una situación de ilegalidad. Entonces, realmente hace falta todavía construir un padrón pesquero nacional, como lo tienen todos los países, ¿no? Chile es uno de los países que tiene mayores avances en temas de políticas públicas pesqueras, y en México creo que estamos apenas empezando a remontar pues 4 décadas de abandono, ¿no? Hacia el sector pesquero. Uy, pues una temática muy amplia con todo el conocimiento que claramente tienes y que nos has expuesto. Normalmente en el programa siempre nos acotamos a un tiempo, ya sabes, siempre el tiempo falta porque cuando se les pregunta sobre su temática de especialización, pues nunca es suficiente el tiempo para que nos expongan. Sin embargo, yo creo que es como bien importante esta línea de investigación que sigues, porque efectivamente creo que pocas veces volteamos a mirar a los pescadores y que es una actividad productiva alimentaria sumamente importante, ¿no? Solamente de pronto pensamos en el pescado súper rico que podemos comernos y no nos preguntamos de dónde viene y cómo llegó y cuál es el proceso que llevó para que pudiéramos tenerlo sobre la mesa. Entonces, pues muchísimas gracias, Milton. Yo te agradezco bastante toda la exposición que nos hiciste y que seguramente para mucha gente que nos estará viendo, pues estará interesado en contactarte en su momento si les interesa el tema. Me gustaría que pudieras pues seguir cerrando con un mensaje general o particular, como tú quieras, para irnos despidiendo del programa. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues a lo mejor solamente hacer una invitación pues a quien nos escuche, pues a consumir pescados y mariscos nacionales. Desgraciadamente el mercado está inundado cada vez más pues de pescados de importación,
que regularmente no son capturados, no es un pez o un camarón capturado de manera silvestre que podemos encontrar en el mar, sino que son producidos en contextos de producción a gran escala, como son estas llamadas granjas acuícolas, camaronícolas, etcétera. Entonces, creo que una de las formas de apoyar y de contribuir con los pescadores mexicanos y las pescadoras, pues es consumir lo que ellos están capturando a nivel local, a escala local, y que podemos encontrar, pues no en los grandes supermercados regularmente, sino pues en estos pequeños mercados, en estos pequeños establecimientos, y pues de preferencia, lo más cercanos, pues para quienes tienen la fortuna de vivir en zonas, digamos, cercanas a las costas, pues bueno, hacer este consumo local es importante. Y por otro lado, pues sí, reconocer esta importancia, como ya mencionabas, que tienen quienes se dedican a la pesca, no solo como una actividad, digamos, de sobrevivencia, sino también por el aporte alimentario que hacen a la autosuficiencia alimentaria del país. Somos uno de los países que tienen el consumo per cápita más bajo de productos del mar a nivel mundial, siendo que tenemos 11,000 kilómetros de litoral, tenemos costa en 2 océanos. Es impresionante ver cómo, digamos, tenemos una subvaloración como país de estas actividades que se realizan en las costas y que además, pues para ellos no solamente es una actividad productiva, es un factor de identidad cultural, de arraigo a un territorio, a un maritorio, como algunos dicen, a un maritorio muy específico. Es una actividad que ellos han aprendido de generación en generación y a la cual, pues incluso los jóvenes están regresando a las propias actividades. Durante una época, los pescadores, cuando tuvieron la posibilidad o haciendo muchos esfuerzos, han enviado a sus hijos e hijas a las escuelas, a las universidades, pues para que ya no dependan de esta actividad, que es una actividad ruda, es una actividad pesada. Y ante el desempleo que muchos jóvenes profesionistas están enfrentando en las zonas costeras, pues se ven obligados a regresar a la actividad que han desarrollado sus padres, sus madres, sus abuelos. Entonces, hoy incluso hay una especie de reencuentro de los jóvenes con la actividad pesquera. Entonces, es una actividad que pues va a seguir persistiendo, es una actividad histórica, ancestral. Desde antes de la llegada de los españoles se practicaba ya la pesca, y en ese sentido, pues solamente va a persistir en la medida en la que apoyemos esta actividad y también en la medida en la que se resuelvan las fuertes problemáticas ambientales y de sobreexplotación que algunos actores de la pesca industrial han realizado y que no quieren reconocer, y que regularmente se le echa la culpa a los pescadores ribereños, que su captura es realmente mínima, en baja escala, y que no compromete los ecosistemas, ¿no? Pero sí hay actividades pesqueras que evidentemente sí están comprometiendo la sostenibilidad pues no solamente de la pesca, sino de la vida en los mares, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que yo con eso podría cerrar, y pues gracias por el espacio. Creo que pocas veces se da la posibilidad de dialogar sobre este tema, como ya mencionabas, y pues sin duda alguna agradecer el espacio para transmitir este mensaje a quienes nos puedan escuchar. Pues muy bien, pues muchas gracias. Como ven, estas son las temáticas que seguimos abordando en Ciencia en la Universidad. Nuevamente caemos en la misma cuenta de todas las investigaciones que nos han presentado los investigadores y las investigadoras que se han presentado en este programa. Pues hemos casi concluido generalmente en que, por lo menos, por lo que respecta a la alimentación agroalimentaria y pesquera, generalmente tendrá más valor en términos nutricionales, en términos de una economía más responsable, pues es a bajas escalas, en mercados locales, y pues es la invitación también que yo les haría en ese sentido, para que nos hagamos como más conscientes de lo que estamos tratando de consumir y cómo nos queremos alimentar, no solamente a nosotros mismos, sino seguramente a todos los miembros de la familia de las que formamos parte. Pues nada, eso es todo en Ciencia en la Universidad. Esperamos que les haya agradado y nos seguimos viendo. Que pasen buen día.